Hola chicos, nuevamente yo, su profesor, los saludo desde el estudio de mi casa. Eh, pues voy a subirles este último video, ya con lo que terminamos los temas del semestre, entre los temas que vimos presencialmente en clase, entre los temas que les mandé los videos de las clases y ustedes me hicieron comentarios, y entre los temas de los casos clínicos que ustedes resolvieron, estudiaron, hicieron un trabajo muy bien hecho y lo compartieron con sus restos de sus compañeros. Pues ya hemos acabado el temario de bases biológicas de la enfermedad, also known as a fisiopatología, ¿no? Y que es la clase que estamos dando. Este último tema es insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, más actualizado el término. Vamos a hablarlo, es más sencillo y más corto que el que vimos de lesión renal aguda y pues vamos a explicar algunas cosas. Me acabo de dar cuenta que esta presentación no se las había subido. Esta presentación sí la tuve que hacer, ¿no?, en el transcurso de esta cuarentena porque originalmente yo no daba ese tema, era parte de los temas que ustedes exponían y me acabo de dar cuenta que estas no se las compartí. Entonces, bueno, así como tienen el link para ver este video y esta explicación de la clase, pues les subiré al Classroom el archivo en PDF, ¿no? Para que lo puedan descargar y puedan ir siguiendo la presentación conforme yo voy explicando. Definición, ¿no? Es un proceso fisiopatológico multicausal que resulta en la pérdida irreparable del número y funcionamiento de nefronas. Recuerden que la nefrona es la unidad funcional del riñón. En lo cual, la uremia, que es incremento en sangre de los compuestos nitrogenados, pone en peligro la vida y requiere un tratamiento sustitutivo. El término de insuficiencia renal, aunque así se llama esta clase, está en desuso por lo mismo que les hablaba de insuficiencia, lesión, falla y todo esto. Lo más acertado es llamarle enfermedad renal crónica, ¿no? Es como se define y como se le debería llamar, pero vuelvo al punto, como les explicaba en el video pasado, en la clínica, en el día a día, en los médicos de diferentes escuelas y generaciones sobre todo, pues se mezclan los términos y ustedes, si alguien les habla de insuficiencia renal crónica, como se llama esta clase, pues entienden que se refiere a la enfermedad renal crónica y que pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué es la uremia? Una situación clínica y de laboratorio en el cual se ve hiperazoemia, o sea, elevación en sangre de los compuestos nitrogenados. Hablamos que son nitrógeno de urea o BUN, creatinina y urea misma, ¿no? Y esto pone en riesgo al paciente porque genera una disfunción de todos los sistemas orgánicos y esto se causa por la falla renal. Entonces la uremia sintomática grave, pues es una emergencia, ¿no? La tasa de filtrado glomerular, ¿no? Ya dijimos que lo normal ronda los 100 mililitros minuto, más o menos 20, y les expliqué en el video pasado que menos de 60 mililitros minuto es una disminución importante que pone al paciente ya en criterio de lesión renal o de enfermedad renal, ¿no? Entonces, para hablar de enfermedad renal crónica, sabemos que el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto, comprobada, o sea, con una buena depuración de creatinina, con los cálculos bien hechos, como mínimo con 3 meses de evolución, ¿no? O sea, para hablar de crónico, tiene 3 meses de evolución el paciente que está teniendo esta disminución de la tasa de filtrado glomerular y que tenemos evidencias de daño renal, como pueden ser alteraciones urinarias, ¿no? Que ahí podemos hablar de albuminuria, anormalidades estructurales, por ejemplo, le hacemos un ultrasonido renal al paciente y observamos que hay una cambio en la relación corteza-médula, que hay disminución del tamaño del riñón, que ¿no? Hay cambios estructurales, ¿no? Que tiene enfermedad renal genética comprobada, un ejemplo clásico es la poliquistosis, y o tenemos una biopsia confirmatoria, ¿no? O sea, lo ideal sería tener la biopsia confirmatoria. Tenemos al paciente que lleva estos meses de evolución, que ya le sacamos la tasa de filtrado glomerular, que le hacemos el ultrasonido y vemos la alteración estructural, idealmente le hacemos una biopsia y confirmamos que tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Aunque la biopsia, pues a veces por ser agresiva, nos termina haciéndose, ¿no? Hay una clasificación que va del 1 al 5, ¿no? El 1 se habla que hay un daño renal con fracción de tasa de filtrado glomerular normal. O sea, que el paciente puede tener cierto daño ya, componentes en laboratorios alterados, ¿no? Una alteración estructural, pero todavía alcanza a filtrar más de 90. Y eso está en un estadio 1, tiene daño, pero filtra todavía dentro de la normalidad. Si quedamos que la normalidad es 100 más o menos 20, pues anda filtrando lo normal, ¿no? El grado 2, leve, tiene un tasa de filtrado que va de 60 a 89 mililitros. El grado 3, moderado, de 30 a 59 mililitros. El 4, severo, de 15 a 29. Y el 5, que ya es la pérdida total, ¿no? Menos de 15 mililitros minuto o que requiera diálisis.
Se pueden decir, ¿cómo un paciente que filtra menos de 15 no requiere diálisis? Sí se dan casos, ¿no? Sobre todo pacientes de edad muy avanzada. Recuerden ustedes que la tasa de filtrado glomerular después de los 40 años va disminuyendo de manera paulatina y normal por la edad, ¿no? Pacientes de 85, 90 años, a lo mejor si ya les calculamos la tasa de filtrado, andan en 14, andan en 13, pero están estables, ¿no? A lo mejor olvidan poco, a lo mejor tienen una elevación discreta de los azuados, pero no tienen criterios absolutos de diálisis por una urgencia, pues a lo mejor ante la edad, ¿no? Condiciones que el paciente pueda tener, se hace un consenso y si saben qué, pues no vamos a dializar al abuelito de 95, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya está postrado, usa bastón, come con ayuda, tiene ciertos grados de deterioro funcional y a lo mejor la familia decide, ¿para qué lo conectamos a una diálisis? Vamos a prolongar una calidad de vida un poco disminuida y mejor pues lo dejamos así tranquilo y ya si de repente la falla renal es tan grande que hace una alteración, pues no, ya todos estamos conscientes de que ahí va a acabar mi abuelito, ¿no? Pero hay veces que duran así estables, ¿no? Duran así estables, filtrando 14, 13, pues otros 3, 4, 5 años, ¿no? En esos escenarios a veces la tasa de filtrado pues sí la tomas en cuenta, pero dices, haces una balanza, pones el tema con la familia y a veces se decide no llevarlos a diálisis, ¿no? La fisiopatología, bueno, se disminuye la función renal, ¿por qué? Pues puede ser por moléculas vasoactivas que disminuyen, lo cual aumenta la tasa de filtrado, la presión, perdón, filtrado glomerular, perdón, que no disminuyen, que aumentan, en el caso de la hipertensión, ¿no? Es como que el ejemplo clásico, ¿no? Una presión aumentada, ¿no? Hace que las nefronas se hipertrofien, hace que aumenten factores de crecimiento que conllevan a formación de nuevos vasos, ¿no? Y primero viene una etapa de hiperfiltración. El paciente comienza a filtrar más, luego se van esclerosando las células renales residuales y hay una caída de la función renal, ¿no? Esto es como que, a grosso modo, la explicación del progreso de deterioro renal crónico, ¿no? La etiología, digo, esto puede ser por hipertensión, por diabetes, ¿no? Generalmente lo más comúnmente visto es hipertensión y diabetes, ¿no? Moléculas vasoactivas, ¿no? Que incrementan la presión intraglomerular por hipertensión y o la misma microangiopatía que va dando la diabetes genera, ¿no? Vasos que se estenosan y que disminuyen su luz y entonces aumenta la presión de filtración, o la presión glomerular, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que vemos más común como causa de enfermedad renal crónica? Diabetes, ¿no? Enfermedad vascular, enfermedad glomerular, túbulo intersticial, poliquistosis renal, enfermedades sistémicas, otras, ¿no? Pacientes en etapa 1 pueden tener una tasa de filtrado glomerular normal o aumentada, pero tienen factores de riesgo. Así los definimos, ¿no? El paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular normal, pero a lo mejor es diabético, a lo mejor es hipertenso, a lo mejor tiene más de 60 años, a lo mejor tiene alguna otra cuestión genética, ¿no? Padre, madre que tuvo enfermedad renal. Entonces lo ponemos como en el riesgo, ¿no? O en ese punto de riesgo, ¿no? ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Bueno, generalmente se disminuye el número de nefronas funcionales, con lo que aumenta el filtrado de la nefrona residual. Esto puede mantener el balance de electrolitos y de compuestos nitrogenados. Después de eso se disminuye la tasa de filtrado, ¿no? Y la concentración de fósforo va a aumentar, ¿no? Y esto también se puede mantener a expensas de la hormona paratiroidea. Ahí vemos un aumento de fósforo sérico, vemos casos de anemia leve. Luego llega el punto de la insuficiencia renal clásica, en el cual ya tenemos elevación de la hormona hiperparatiroidea por este intercambio de fósforo que les comentaba. Tenemos acidosis, uremia, anemia, hipocalcemia. Tenemos una falta en la concentración y de dilución de la orina, incluso disminución de la producción de orina. Comienza a haber astenia y empiezan los ingresos hospitalarios. Y ya al final tenemos una alteración en sobre todo el balance de electrolitos con aumento del potasio y tenemos también cambios ya neurológicos, letargia, irritabilidad, ¿no? Anemia, coagulopatía y estos pacientes son los que requieren ya diálisis o si no, mueren, ¿no? Cosas importantes que tenemos que entender de la uremia, que puede llegar a ser tan grave que genere arritmias cardíacas, que genere derrame pericárdico, pericarditis urémica, y genere datos de falla cardíaca por sobrecarga de líquidos, y esto puede ser tan importante que tengan que revertir agudamente con una diálisis, ¿no? ¿Cómo evaluamos al paciente? Bueno, pues vamos a revisarlo, ¿no? Por aparatos y sistemas, vamos a encontrar ciertos datos sugestivos, como por ejemplo en el cardiorrespiratorio, disnea, edema, hipertensión, en caso de que haya pericarditis, pues froto pericárdico, ¿no?
En el caso digestivo, podemos encontrar que el paciente refiere a anorexia, náuseas. La uremia suele darles náuseas. Entonces, el paciente a lo mejor ha empezado a dejar de comer porque tiene náuseas constantes, ¿no? Puede tener este efector urémico, ¿no? Que el paciente huele como a pipí. Los pacientes renales crónicos, ustedes cuando ven a un paciente así, una diálisis o algo así, fíjense, tienen un olor, desprenden un olor característico, que es el olor urémico, que literal huele como a pipí, ¿no? Entonces, y bueno, tenemos ahí en este cuadro que viene en la presentación varios puntos claves para otros sistemas que ustedes pueden buscar, ¿no? Hay ecuaciones que ya les comentaba en la clase pasada para estimar la tasa de filtrado glomerular. Aquí les pongo la de MDRD o la de Crocroft-Gold, que era la que yo les comentaba, ¿no? En la clase pasada. Quizás son las más utilizadas, ¿no? Tradicionalmente luego en los exámenes les ponía, ¿no? Un caso clínico y que tuvieran que desarrollar esta fórmula. La verdad es que ahora no lo voy a hacer por la contingencia, pero sepan que es la forma de calcular la tasa de filtrado glomerular, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Bueno, pues podemos encontrar en un análisis de orina, sobre todo en el dipstick urinario o la tira reactiva, que encontremos que hay aumento sobre todo en la albúmina o en las proteínas, así lo reportan, ¿no? Y que el paciente no tenga una adecuada concentración en la orina, ¿no? Y habría que repetirlo. ¿Cuál es el tratamiento y el diagnóstico, mejor dicho, de estos pacientes? Pues bueno, la evaluación clínica siempre, ¿no? Los laboratorios, ya hablamos ampliamente y entendidamente en la lesión renal aguda de cómo se hacen los cálculos, ¿no? La tasa de filtrado glomerular y los marcadores séricos, que más usados son urea, BUN y creatinina. Y evaluar sobre todo si el paciente requiere o no diálisis. Ya les había hablado anteriormente que hay como indicaciones absolutas de diálisis: acidosis metabólica refractaria, hipercalemia persistente refractaria con cambios electrocardiográficos, pericarditis urémica, edema pulmonar. Entonces, esos el paciente se tiene que dializar para poder ultrafiltrarle, es decir, sacarle el exceso de líquido y sobre todo llevarle un balance de electrolitos y del estado ácido-base. Si no, hay ciertos pacientes, como en este caso que hablamos ya crónicos, que pues se identifica la lesión renal, o se identifica mejor dicho la enfermedad renal crónica, tiene una tasa de filtrado glomerular de 40, tiene creatinina de 2, ¿no? Pero pues ahí está. Entonces, mientras no tenga alguna de las características que les acabo de comentar para llevar una diálisis urgente, pues se hacen modificaciones al estilo de vida, sobre todo modificaciones dietéticas, para que el paciente pueda mantenerse así el mayor tiempo posible sin requerir de una terapia sustitutiva. Ustedes dirán que tiene que ver la dieta. Bueno, sobrecarga de líquidos, el agua, sodio también, y aporte proteico, ¿no? El aporte proteico en el metabolismo de las proteínas, generalmente producimos nitrógeno de urea. Entonces son pacientes que se recomienda que tengan un control nutricional estricto, que consuman entre 0.8 a 1 gramo de proteínas por kilo al día y restricción de líquidos y sodio sobre todo. Se requiere un manejo multidisciplinario por medicina interna, nefrología y nutrición. Ya cuando el paciente entra en una etapa que requiere diálisis, las recomendaciones dietéticas cambian, porque sobre todo a los líquidos, porque ya las proteínas no nos importan tanto porque los vamos a dializar al enfermo. Entonces, al contrario, queremos que se nutra bien, porque luego los pacientes fácilmente se pueden desnutrir. Bueno, hasta aquí, como les comentaba, es una plática muy corta. Definimos aguda de crónica por los famosos 3 meses, ¿no? Definimos igual, ¿no? Que en aguda la disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo la vamos a evaluar? Pues con fórmulas o con una depuración de creatinina, y sobre todo identificamos las causas que pudieran haber llevado a este paciente a una enfermedad renal crónica. Generalmente van a ser enfermedades sistémicas como la diabetes y la hipertensión, y obviamente tratamos de controlarlas, ¿no? Hay un escenario en el cual el paciente puede vivir, ¿no? Todavía mucho tiempo sin depender de una terapia sustitutiva, como sería la diálisis o la hemodiálisis, y entonces necesitamos simplemente cuidar al paciente y vigilarlo muy de cerca con sus requerimientos nutricionales y sus balances de líquidos, ¿no? Si se presenta una entidad que requiera diálisis urgente, se trata al enfermo, porque es una manera para salvarle la vida inclusive, y de ahí se ve si el paciente va a requerir sesiones de diálisis y hemodiálisis continuas, ¿no? Ya les había explicado que la sustitución se puede hacer con diálisis peritoneal, o que la gente comúnmente llama diálisis, o hemodiálisis, ¿no? Que es un poco más efectiva. ¿De qué va a depender cuál utilicemos? Características del paciente, medio en el que estemos, ¿no? Accesibilidad y costo, ¿no? La verdad es que generalmente, por ejemplo, en medio privado, preferimos la hemodiálisis y es segura, pero muchas veces en medios públicos, ¿no? Por los recursos, se prefieren las diálisis peritoneales, ¿no? Bueno, hasta aquí esta pequeña charla de la enfermedad renal crónica. Revisen la presentación que les mandaré en PDF, revisen la presentación de lesión renal aguda y el video, porque pues esto viene en el examen que haremos
en esta semana o la próxima. Vamos a vernos por Zoom al rato y definimos, porque ya se están llorando de que tienen muchos exámenes, ¿no? La vida te pone muchas pruebas, muchachos, tienen que aprender a solventarlas, ¿no? Pero bueno, está bien, entiendo que están ahorita en cuarentena y con mucha incertidumbre. Saludos nuevamente, chequen los videos y si tienen alguna duda, escríbanmela por vía Classroom y la comentamos. Hasta luego.